Mi madre me dio una bofetada delante de todos los que habían acudido al funeral de mi abuela. El golpe resonó dentro de la capilla con tanta fuerza que incluso el organista dejó de tocar. Isabel Álvarez se acercó a mi oído y susurró: «Nunca has pertenecido de verdad a esta familia». 30 minutos después, el abogado de mi abuela anunció que toda su fortuna, valorada en 34 millones de euros, quedaba en mis manos. Pero antes de que alguien entendiera por qué Jimena Álvarez me había elegido a mí, mi madre ya había decidido que yo se lo había robado todo. La bofetada no había sido por la herencia. Todavía no sabíamos nada de ella. Había sido por una llave. Lucio me acorraló junto al féretro y extendió la mano. «Dámela». No tuve que preguntarle a qué se refería. 3 semanas antes de morir, mi abuela me había enviado una pequeña llave de latón dentro de un sobre sin remitente. Solo había escrito una frase: «No permitas que entren en mi despacho sin testigos». La apreté dentro del puño. «No». Lucio sonrió como si mi respuesta le pareciera ridícula. Durante años, todos en la familia habían obedecido sus órdenes. A los 24, mi madre le había dado un despacho dentro de la empresa familiar. A los 27, lo había nombrado director comercial. A los 34, ya había provocado 2 crisis financieras que mi abuela tuvo que ocultar para evitar que los bancos retiraran la financiación. Yo, en cambio, siempre había sido la difícil. La que hacía demasiadas preguntas. La que no sabía respetar su lugar. Lucio volvió a extender la mano. «Necesito entrar antes de que llegue el abogado. Precisamente por eso no te la voy a dar». Su expresión cambió. Isabel se colocó detrás de él. «Natalie, hoy no vas a montar otro espectáculo. No soy yo la que intenta entrar en un despacho cerrado durante un funeral». Varias personas giraron la cabeza. Mi madre me golpeó antes de que pudiera decir nada más. Después miró a los empleados del tanatorio. «Está alterada. Sacarla de aquí». Lucio bajó la voz. «La muerte de la abuela le ha afectado. No sabe lo que hace». En menos de un minuto, habían convertido mi negativa en una prueba de inestabilidad. 2 empleados comenzaron a acercarse. Entonces se abrió la puerta de la capilla. Héctor Salas entró con un maletín de cuero y 2 testigos. Miró mi mejilla. Luego miró a Isabel. «La lectura del testamento se hará ahora». La seguridad se detuvo. Mi madre recuperó la compostura casi de inmediato. Tomó a Lucio del brazo y caminó hacia la sala privada como si ya conociera el resultado. Él se sentó en la cabecera de la mesa. No había ninguna silla preparada para mí. Marta Márquez, la antigua responsable de contabilidad de la empresa, acercó una desde la pared y la colocó frente a ellos. Isabel la atravesó con la mirada. Marta no reaccionó. Héctor repartió varias copias cerradas. «Nadie abrirá los documentos hasta que termine de leer». Lucio soltó una pequeña risa. «No hace falta dramatizar. Soy el heredero directo». Héctor abrió el testamento. Jimena dejaba sus propiedades, inversiones, participaciones empresariales y el control de Álvarez Logística a una sola persona. A mí. La silla de Lucio cayó hacia atrás. Mi madre se quedó inmóvil. Durante unos segundos, nadie habló. Después Isabel se levantó. «Eso es imposible». Héctor deslizó sobre la mesa un informe de 26 páginas. Firmas notariales. Informes médicos. Evaluaciones de capacidad realizadas durante los últimos 3 años. Jimena anticipó que intentarían cuestionar su estado mental. Mi madre bajó la vista. Lucio golpeó la mesa. «Yo he levantado esa empresa». Marta habló por primera vez. «No. Tú recibiste un cargo. Otros levantaron la empresa por ti». El silencio fue inmediato. Lucio la miró con una furia que ya no podía utilizar para despedirla. Entonces Isabel cambió de estrategia. Me miró como si la bofetada nunca hubiera ocurrido. «Natalie, somos familia. Podemos resolver esto juntas». Me llevé los dedos a la mejilla. Deberías haberlo recordado hace media hora. Héctor levantó una mano. «Todavía no he terminado». Abrió un segundo sobrescrito por mi abuela. «La herencia tiene una condición». Lucio sonrió de nuevo. Creía que había encontrado una salida. Héctor leyó lentamente.
Natalie solo podrá aceptar el patrimonio después de descubrir por qué Jimena cambió su testamento. Mi estómago se cerró. ¿Y cómo se supone que debo hacerlo? Héctor me miró. La respuesta está dentro de su despacho privado. Isabel se puso de pie tan rápido que golpeó la mesa. Eso puede esperar. No, respondió Héctor. El inventario comienza hoy. Todo será fotografiado y grabado. Lucio dejó de sonreír. Mi madre también. Y entonces entendí algo. No estaban enfadados porque yo hubiera heredado 34 millones de euros. Estaban aterrorizados por lo que mi abuela había dejado detrás de aquella puerta. Abrí la mano. La llave seguía allí. Solo que ahora ya no parecía abrir un despacho. Parecía abrir el principio de su ruina. Salimos del despacho del abogado apenas unos minutos después. Nadie hablaba. Mi madre caminaba varios pasos por delante de todos, mientras Lucio no dejaba de mirar la llave que seguía en mi mano. Sabía que intentaría quitármela en cuanto encontrara una oportunidad. Media hora después llegamos a la casa donde mi abuela había vivido durante más de 40 años. Héctor reunió a todos en la entrada. A partir de este momento, nadie entrará solo. Todo quedará registrado. Lucio resopló. Es un simple despacho. Si fuera tan simple, no estarías tan nervioso, respondió Marta. Por primera vez aquel día, Lucio no tuvo respuesta. Abrí la puerta. Todo seguía exactamente igual que la última vez que vi a mi abuela. Su escritorio, sus archivadores, las estanterías. Ni siquiera habían movido la lámpara. Héctor comenzó a fotografiar cada rincón antes de permitir que tocáramos nada. Parecía exagerado. Hasta que comprendí por qué. En el primer cajón encontramos un sobre con mi nombre. Lo abrí. Dentro solo había una frase escrita a mano. No busques donde ellos buscarían. Nada más. Lucio soltó una carcajada. Nos ha dejado acertijos. No le respondí. Porque conocía a mi abuela. Nunca hacía nada sin un motivo. Mientras Héctor seguía con el inventario, empecé a observar la habitación. Todos miraban los cajones. Yo miré la biblioteca. Había decenas de libros perfectamente alineados. Excepto uno. Lo saqué. No era un libro. Era una caja de madera. El silencio fue inmediato. Dentro había varios sobres cerrados. Uno llevaba mi nombre. Otro, el de Isabel. Otro, el de Lucio. Otro, el de Héctor. Otro, el de Marta. Y debajo de todos ellos, había uno mucho más grande. En la portada solo podía leerse una frase. Abrir después de la primera mentira. Nadie dijo una palabra, hasta que Lucio sonrió. Mi abuela ya no estaba bien cuando escribió esto. Héctor levantó la vista lentamente. Después abrió el sobre grande. Solo contenía una hoja. Leyó la primera línea. Luego miró directamente a mi hermano. Jimena escribió esto hace 8 meses. Volvió a leer. Si Lucio dice que perdí mis facultades mentales, entregarle inmediatamente el libro negro a Natalie. Se hizo un silencio absoluto. Mi hermano perdió el color de la cara. No porque hubiera mentido, sino porque mi abuela había sabido con meses de antelación exactamente cuál sería su primera reacción. Héctor abrió un compartimento oculto del escritorio utilizando una segunda llave que venía dentro del sobre. Sacó un cuaderno de cuero completamente negro. Sin título. Sin etiquetas. Me lo entregó. Abrí la primera página. No eran recuerdos. Era una lista. Fechas. Cantidades. Transferencias. Empresas. Pagos autorizados. Y todos los nombres se repetían una y otra vez. Isabel Álvarez. Lucio Álvarez. Sentí un nudo en el estómago. Había movimientos de cientos de miles de euros. Algunos superaban el 1.000.000. Todos estaban anotados por mi abuela. Con fechas. Con documentos. Con observaciones. Isabel dio un paso hacia mí. Eso no demuestra nada. Marta sonrió por primera vez. Curioso. Todos la miramos. Todavía nadie ha dicho qué pone en ese cuaderno, y tú ya sabes que puede perjudicarte. Mi madre se quedó inmóvil. Acababa de delatarse sola. Lucio intentó acercarse para coger el cuaderno. Héctor se interpuso. No puedes tocarlo. Es documentación de la empresa. Ahora forma parte de la herencia. Mi hermano apretó los puños.
Era la primera vez en su vida que alguien le impedía hacer lo que quería. Seguí pasando páginas. Cada hoja era peor que la anterior. Préstamos, facturas falsas, empresas que jamás había oído nombrar. De pronto, algo cayó del interior del cuaderno. Era una fotografía. Mi abuela aparecía sentada en aquel mismo despacho junto a un hombre desconocido. Los dos observaban la pantalla de un ordenador llena de documentos financieros. Le di la vuelta. Solo había una frase escrita por ella. Él descubrió lo que Lucio intentó borrar. Noté cómo mi hermano dejaba de respirar durante un instante. Isabel tampoco apartaba la vista de la fotografía. No conocía a aquel hombre. Pero ellos sí. Y eso significaba que aquella imagen escondía algo mucho más importante de lo que parecía. Antes de que pudiera preguntar quién era, alguien golpeó con fuerza la puerta principal de la casa. Una vez, 2 veces, 3. Todos giramos la cabeza. Isabel, en cambio, sonrió. Y fue entonces cuando comprendí que llevaba esperando esa visita desde antes incluso de que abriéramos el despacho. Los golpes volvieron a escucharse. Más fuertes, más impacientes. Héctor caminó hasta la entrada antes de que Isabel pudiera moverse. Al abrir la puerta apareció un hombre con un traje oscuro y un maletín de cuero. Enrique Valdés. Represento legalmente a Isabel Álvarez. Mi madre respiró aliviada. Por fin. Pero Héctor no se apartó. El inventario aún no ha terminado. Tendrá que esperar. Enrique observó la escena. Me observó a mí. Después miró el cuaderno negro que seguía en mis manos. Bastaron unos segundos para comprender que la situación era muy distinta de la que le habían contado. Esperaré. Aquella respuesta hizo desaparecer la sonrisa de Isabel. Esperaba que su abogado entrara imponiendo autoridad. En cambio, prefirió protegerse antes que protegerla. Mientras tanto, Marta seguía recorriendo el despacho con la mirada. No buscaba documentos. Buscaba patrones. De pronto se detuvo frente a otra estantería. Jimena nunca escondía las respuestas. Escondía el camino para encontrarlas. Señaló una colección de antiguos libros sobre navegación. Todos estaban usados. Todos menos uno. Lo saqué. Las páginas habían sido vaciadas. Dentro solo había un pendrive. Esta vez nadie habló. Incluso Lucio dejó de fingir tranquilidad. Héctor conectó el dispositivo al ordenador de mi abuela. Una contraseña apareció en la pantalla. 8 caracteres. Lucio soltó una sonrisa. Sin la contraseña no sirve de nada. Marta negó con la cabeza. Jimena jamás dejaba un trabajo a medias. Pensé durante unos segundos. Entonces recordé la fecha que mi abuela repetía todos los años. El día en que mi abuelo fundó Álvarez Logística. Introduje los 8 números. El ordenador se desbloqueó. Decenas de carpetas aparecieron en la pantalla. Auditorías. Correos electrónicos. Contratos. Transferencias. Grabaciones de reuniones. Copias de seguridad. Mi corazón empezó a acelerarse. Todo estaba allí. O eso parecía. Héctor abrió la primera carpeta. Vacía. La segunda. Vacía. La tercera. También vacía. Lucio dejó escapar una risa. Tanto misterio para nada. Pero Héctor siguió revisando. Entró en el historial del sistema. Su expresión cambió de inmediato. No están vacías. Las borraron. Todos nos acercamos. La fecha apareció delante de nosotros. 3 días antes de la muerte de mi abuela. Noté cómo Isabel desviaba la mirada. Solo un instante. Pero fue suficiente. Marta también lo vio. Yo también. Aquellos archivos no habían desaparecido por accidente. Alguien había intentado hacerlos desaparecer. Héctor cerró el portátil. Nadie sale de esta casa. Mi madre dio un paso adelante. No puedes impedirlo. Sí puedo. Forma parte de las instrucciones de Jimena. Sacó el teléfono. Llamó a un especialista en informática forense que mi propia abuela había contratado meses atrás. Cuando colgó, levantó la vista. Si los archivos fueron eliminados recientemente, hay muchas posibilidades de recuperarlos. Por primera vez aquel día, Lucio dejó de parecer arrogante. Se giró hacia mi madre buscando una explicación. Ella evitó mirarlo.
Y ese pequeño gesto me hizo comprender algo. No estaban preocupados por la herencia. Estaban preocupados por aquellos archivos. En ese momento Enrique Valdés, que seguía esperando junto a la puerta, habló por primera vez. Hay algo que no entiendo. Todos lo miramos. Sacó una copia del registro de visitas de la vivienda. La dejó sobre la mesa. ¿Puede alguien explicarme por qué Isabel Álvarez entró en esta casa a las 2:14 de la madrugada? 3 días antes del fallecimiento de Jimena. El silencio fue absoluto. Mi madre tardó demasiado en responder. Vine a verla. Enrique siguió leyendo el documento. Curioso, porque según este registro, permaneciste exactamente 38 minutos dentro del despacho privado. Nadie dijo una palabra. Lucio miró a Isabel completamente desconcertado. Mamá, ¿qué hacías aquí aquella noche? Ella no respondió, porque acababa de entender que el hombre que había contratado para protegerla acababa de convertirse en otro testigo más. En ese mismo instante sonó el teléfono de Héctor. Escuchó durante unos segundos. Después levantó la vista. El equipo informático ya ha recuperado el primer archivo eliminado. Miré la pantalla del ordenador. El archivo tenía un nombre muy simple. Cámara despacho. No era un documento. No era una factura. Era un vídeo. Y, sin saber por qué, sentí que todo estaba a punto de cambiar. Héctor abrió el archivo sin pronunciar una sola palabra. La pantalla permaneció en negro durante unos segundos. Después apareció la fecha. 3 días antes de la muerte de Jimena Álvarez. La cámara mostraba el despacho desde una esquina del techo. La puerta se abrió exactamente a las 2:14 de la madrugada. Isabel entró primero. No llevaba medicinas. No buscaba a su madre. Caminó directamente hasta el escritorio. 23 segundos después, Lucio apareció con un ordenador portátil bajo el brazo. No cruzaron una sola palabra. No la necesitaban. Actuaban como 2 personas que ya habían repetido aquello antes. Lucio conectó el portátil al ordenador de mi abuela. Isabel empezó a abrir cajones, archivadores, carpetas. No buscaban recuerdos. Buscaban pruebas. Unos segundos después, Lucio señaló la pantalla. Una barra de progreso comenzó a avanzar, eliminando archivos. Nadie dentro del despacho respiraba. Seguimos mirando. Cuando la barra llegó al 100%, Isabel sonrió. Una sonrisa breve, fría. Después dijo algo que hizo que se me helara la sangre. Ahora nunca lo descubrirá. El vídeo terminó. Durante varios segundos nadie fue capaz de hablar. Lucio fue el primero en romper el silencio. Eso no demuestra nada. Héctor giró el portátil hacia todos. La grabación está certificada por el sistema de seguridad de la vivienda. La fecha no puede alterarse. Mi hermano miró inmediatamente a mi madre. Esperaba que negara lo ocurrido. Esperaba cualquier explicación. Pero Isabel permaneció completamente inmóvil. Por primera vez, Lucio comprendió que estaba solo. Enrique Valdés dio un paso hacia adelante. Revisó los metadatos de la grabación. Después levantó lentamente la vista. Cuando acepté representarte, me dijiste que esto era un conflicto familiar por una herencia. Isabel intentó mantener la calma. Y lo es. Enrique negó con la cabeza. No. Abrió otro informe. Esto es destrucción deliberada de pruebas. El silencio volvió a apoderarse del despacho. Enrique cerró su maletín. No puedo seguir siendo tu abogado. El rostro de Isabel perdió todo el color. ¿Qué estás haciendo? Protegiendo mi carrera. Sacó el poder de representación que ella había firmado aquella misma mañana. Lo rompió delante de todos. Después dejó los trozos sobre el escritorio. Otro aliado acababa de abandonarla. Seguí pasando las páginas del libro negro. Las últimas eran distintas. Ya no hablaban solo de dinero. Había notas escritas por mi abuela. Muy cortas. Muy precisas. Una de ellas hizo que se me acelerara el pulso. Todavía no se lo enseñéis a Natalín. Debajo aparecía otra. Estoy convencida de que controlan todas mis comunicaciones. Fruncí el ceño. ¿Qué significa esto? Marta se acercó a mi lado. Sigue leyendo. Entre las páginas apareció un paquete de correos electrónicos impresos. Los reconocí inmediatamente.
Los había escrito yo. Mensajes de cumpleaños. Navidad. Preguntas sobre su salud. Invitaciones para verla. Promesas de esperarla el tiempo que hiciera falta. Todos terminaban igual. Sin respuesta. Héctor tomó la última hoja. Era un informe técnico. Lo leyó en silencio. Después levantó la vista. Jimena nunca recibió ninguno de estos correos. Sentí un vacío en el estómago. ¿Cómo que no los recibió? Héctor giró el informe. En la última página aparecía un registro automático de reenvío. Todos mis correos habían sido desviados a otra dirección antes de llegar a mi abuela. El destinatario era siempre el mismo. Isabel Álvarez. Durante años, mi madre no solo me había alejado de Jimena, también había impedido que ella supiera que jamás dejé de buscarla. Lucio cogió los papeles con las manos temblando. Leyó uno, después otro. Se volvió lentamente hacia Isabel. Me dijiste que Natalín dejó de preocuparse por la abuela. Ella bajó la mirada. ¿También me mentiste a mí? No obtuvo respuesta. Aquella fue la primera vez que entendió que ni siquiera él conocía toda la verdad. Había sido el hijo favorito, pero también había sido utilizado. En ese instante sonó el teléfono de Héctor. Escuchó durante unos segundos. Colgó. Nos miró a todos. El equipo informático ha recuperado suficientes archivos para abrir una investigación penal. Isabel dio un paso hacia atrás. Lucio dejó caer los correos sobre la mesa. Entonces escuchamos varios vehículos entrando por el camino principal de la finca. Marta se acercó a la ventana. Miró hacia el exterior. Después respiró hondo. Ya han llegado. Nadie preguntó quiénes eran. No hacía falta, porque la expresión de Isabel dejó claro que llevaba horas temiendo exactamente ese momento. Los investigadores de la UDEF entraron en la casa sin levantar la voz. No necesitaban hacerlo. Las pruebas ya hablaban por ellos. Raúl Ortega, el inspector al frente de la investigación, saludó brevemente a Héctor antes de recibir el libro negro, el pendrive y todos los archivos recuperados. Nadie intentó detenerlos. Isabel permanecía inmóvil. Lucio no apartaba la vista de su madre. Los agentes comenzaron a revisar la documentación allí mismo. Contratos, transferencias, empresas pantalla, facturas falsas. Cada documento confirmaba el anterior. Raúl cerró una carpeta. Con esto es suficiente para solicitar el bloqueo cautelar de todos los bienes relacionados con la investigación. Lucio dio un paso adelante. Tiene que haber un error. El inspector lo miró fijamente. Eso podrá explicarlo ante el juez. Por primera vez en toda su vida, mi hermano no tenía ninguna respuesta. Uno de los agentes recibió una llamada. Escuchó unos segundos y asintió. Después se acercó a Raúl. El juzgado acaba de autorizar las medidas. Raúl guardó el teléfono. Las cuentas quedan bloqueadas desde este mismo momento. Isabel cerró los ojos. Su móvil vibró varias veces seguidas. Lo miró. Una notificación tras otra. Cuentas bloqueadas. Líneas de crédito suspendidas. Acceso denegado. Toda la seguridad que había construido durante años desaparecía delante de ella. Lucio sacó su teléfono. Intentó acceder a la cuenta de la empresa. La pantalla devolvió el mismo mensaje. Acceso suspendido. Me miró completamente perdido. Natalín. Yo no respondí. Ya no quedaba nada que decir. Los investigadores continuaron revisando los archivos. Uno de ellos levantó la vista. También hemos recuperado los documentos que intentaron eliminar. Héctor me miró. Sonrió por primera vez aquel día. Jimena sabía que algún día intentarían borrar la verdad. Por eso dejó copias de todo. Raúl cerró la última carpeta. La empresa continuará funcionando bajo una administración provisional mientras termina la investigación. Sentí un enorme alivio. Mi abuela siempre había repetido que los trabajadores eran lo más importante de Álvarez Logística. Ellos no pagarían por los errores de mi familia. Cuando los agentes terminaron de recoger las pruebas, Raúl se acercó a Isabel. Tendrá que acompañarnos para prestar declaración. Ella ya no discutió. Ya no amenazó. Ya no intentó manipular a nadie. Simplemente bajó la cabeza. Lucio dio un paso hacia ella. ¿Todo esto era verdad? Mi madre tardó varios segundos en responder. ¿Cuándo lo hizo?
Su voz apenas era un susurro. Quería proteger lo que era nuestro. Lucio negó lentamente con la cabeza. No. Solo querías protegerte a ti. Fue la última vez que los vi juntos. Meses después, la investigación confirmó años de fraude, apropiación indebida y destrucción de pruebas. Isabel perdió todas sus propiedades intentando afrontar las consecuencias judiciales. Lucio también respondió por las decisiones que había firmado. Nunca volvió a ocupar un cargo de responsabilidad. Álvarez Logística sobrevivió. Los empleados conservaron sus puestos. Y, por decisión del Consejo de Administración, yo asumí la dirección de la empresa que mi abuela había construido durante toda su vida. 6 meses más tarde volví sola al cementerio. Llevaba la última carta que Jimena había escrito para mí. La abrí frente a su tumba. Querida Natalín, si estás leyendo estas palabras, significa que elegiste la verdad antes que el dinero. Las lágrimas me impidieron seguir durante unos segundos. Respiré hondo. Continué leyendo. Una herencia puede cambiar una vida. Pero solo la verdad puede devolver la dignidad que otros intentaron quitarte. Sonreí. Entonces comprendí que aquellos 34 millones de euros nunca habían sido el verdadero regalo de mi abuela. Ella ya sabía que el dinero podía desaparecer. Lo único que quería asegurarse de dejarme era la verdad. Miré una última vez su nombre grabado en la lápida. Gracias, abuela. Al final, la verdad llegó. Y esta vez, se quedó para siempre.